incluyendo factores metabólicos, genéticos y iatrogénicos, así como también factores adquiridos. En la mayoría de los casos, el evento subyacente que conduce a la nefrocalcinosis es la hipercalciuria, por eso vamos a escuchar pues este término muy a menudo a lo largo de la charla, y la prevención de la progresión a enfermedad renal crónica es un objetivo primordial. Acá quiero hablar de algo importante, y es que en los neonatos puede ser una manifestación de un trastorno genético subyacente, por eso en estos pacientes se debe realizar siempre pues como una evaluación exhaustiva para poder identificar y abordar esos factores contribuyentes. Cuando hablamos entonces a nivel epidemiológico, tenemos que la prevalencia oscila entre un 7 y un 41% de los recién nacidos pretérmino, entre el 16 al 27% de esos neonatos nacidos antes de la semana 32, pues van a tener mucho más riesgo. Va a haber un aumento en la detección con el uso frecuente de la ecografía. No necesariamente implica pues como un aumento real en la incidencia, sino más bien una mayor sensibilidad diagnóstica. Y si bien no se publican cifras específicas de prevalencia y de incidencia anualmente, pues se ofrecen directrices y salen nuevas guías para el diagnóstico y el tratamiento de la nefrocalcinosis. Encontrar epidemiología local fue difícil, es más como concreto a nefrolitiasis, que es otra cosa pues como completamente diferente a la nefrocalcinosis. ¿Cómo se define entonces? Se define como depósitos de precipitados de calcio, oxalato de calcio y fosfato de calcio en el parénquima renal dentro del epitelio tubular renal y del intersticio. Y resalto esto y lo pongo en negrilla porque vamos a ver que a menudo a veces se tiende a confundir con la nefrolitiasis. La nefrolitiasis son cálculos que están localizados en el sistema colector urinario. Entonces, la nefrolitiasis y la nefrocalcinosis están relacionadas, pero son muy distintas. ¿Cuáles son los tipos de nefrocalcinosis? Entonces vamos a encontrar tres. Tenemos entonces el tipo 1, la nefrocalcinosis molecular, en la que se produce un aumento de calcio intracelular renal, pero no la formación de cristales, lo que refleja en esencia la disfunción renal de la hipercalcemia, y el tratamiento se puede hacer mediante la corrección de la hipercalcemia. El tipo 2 es la nefrocalcinosis microscópica, en la que los cristales de fosfato u oxalato de calcio se podrían identificar o se pueden identificar bajo el microscopio óptico, como suele ocurrir pues, en una biopsia de tejido renal. Y la tipo 3, que es la nefrocalcinosis macroscópica, es en la que se pueden evidenciar la sal de calcio visibles pues, radiológicamente, y es la que por lo general pues, se hace el diagnóstico muchas veces de manera incidental. ¿Cuáles son los sitios de nefrocalcinosis? Entonces, ¿dónde se pueden ubicar esos depósitos cálcicos a nivel de la nefrona pues, y de toda la parte de tubular? Entonces, podemos encontrar una nefrocalcinosis cortical, que va a ser poco frecuente, se presenta más o menos en un 3% de los casos y que se presenta principalmente en el contexto de enfermedades gravemente destructivas de la corteza, como la necrosis cortical y la pielonefritis crónica. Y tenemos la nefrocalcinosis medular, esta es la más común, representa el 97% de los casos, y esto se debe a que la ubicación principal de la homeostasis de la reabsorción de calcio se da principalmente en la rama ascendente gruesa de Henle y el segmento involucrado en la regulación ácido-base, que es el conducto colector, que va a estar ubicado específicamente a nivel medular. Ahora entonces entremos en toda la parte de la fisiopatología y entender por qué y cómo se da la formación entonces de esos depósitos de calcio. Recordar entonces que los riñones desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis de calcio al regular no solamente la reabsorción, sino también la excreción, en respuesta a niveles de calcio en sangre y también a señales hormonales. Entonces, esto va a ser muy importante, esa regulación de la reabsorción y la excreción para funciones fisiológicas y para mantener la salud de los huesos y los tejidos del cuerpo. Entonces, cualquier alteración en esta capacidad de los riñones para regular la homeostasis del calcio, pues puede provocar trastornos como la hipercalcemia. Recordemos entonces esta imagen, que es cómo está compuesta la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Tenemos entonces lo que es el glomérulo y cada uno de los túbulos. ¿Qué pasa entonces a nivel del túbulo proximal? La reabsorción de calcio se da aproximadamente en un 65 a un 70%, se da a favor de un gradiente electroquímico que está creado por la reabsorción de sodio y de agua. Y esa reabsorción es la más importante en el segmento del túbulo. Ahora, ¿qué pasa en el asa de Henle? Va a haber una reabsorción de ese calcio del 20 al 25%, y esa reabsorción puede ser tanto paracelular como transcelular. La reabsorción paracelular está mediada por el cotransportador apical de sodio potasio 2-cloros y también por el canal de potasio medular externo renal, que se conoce como el ROMK,
que generan entonces gradientes electroquímicos necesarios para la difusión pasiva del calcio. Y esa reabsorción transcelular está impulsada principalmente por la hormona paratiroidea. Y a nivel del túbulo distal, encontramos entonces que la reabsorción de calcio es entre un 8 y un 10% aproximadamente. Este segmento es crucial para la regulación final de la excreción de calcio y está principalmente a nivel transcelular, pues o principalmente transcelular, y está regulada por la hormona paratiroidea y por la vitamina D. Entonces, la regulación de la reabsorción de calcio está principalmente por la hormona paratiroidea, por la vitamina D, que aumenta la reabsorción intestinal de calcio y que también puede aumentar la reabsorción renal, y por la calcitonina, aunque menos importante, pero también participa en la regulación de ese calcio renal. Los depósitos de oxalato de calcio y fosfato de calcio en el intersticio y en los túbulos renales son el resultado de una interacción compleja entre factores que promueven la cristalización, factores que inhiben la cristalización y variaciones genéticas. Dentro de esos factores que promueven la cristalización tenemos principalmente la hipercalciuria, la hiperoxaluria y la hiperfosfaturia. Los factores que inhiben la cristalización, tenemos entonces el volumen de orina, y ahí hablamos entonces de una disminución en ese volumen de orina que hace que se concentre mucho más y que favorezca la cristalización, el citrato urinario, específicamente la hipocitraturia, el magnesio urinario, hipomagnesemia y variaciones genéticas que haya pues o que provoque una alteración en el manejo de ese calcio renal. ¿Cómo se da la formación del cálculo? Entonces, inicialmente se va a dar a partir de depósitos de fosfato de calcio en las papilas renales, va a haber una cristalización en esos túbulos renales y también puede generarse o presentarse esa cristalización de sales en la fase líquida. Pero van a haber entonces unos factores inhibidores que son, podemos encontrar inhibidores proteicos e inhibidores no proteicos, que lo que hacen es evitar que se dé la formación de ese cálculo. Dentro de los inhibidores proteicos tenemos principalmente la uropontina, la uromodulina y la neprocalcina, y entre los inhibidores no proteicos tenemos lo que es el citrato, el pirofosfato y el magnesio. ¿Por qué es importante el citrato como inhibidor no proteico? Entonces, lo que hace es que en los túbulos renales permite que los cristales pasen a través de la nefrona y el sistema colector sin retención de esos cristales. Y esa alta concentración de calcio en el líquido tubular activa los receptores sensibles de calcio en el conducto colector, lo que hace que a su vez disminuya el efecto de la hormona antidiurética. Si se disminuye este efecto, pues eso lleva a que la orina esté más diluida, a que no se presente una concentración entonces de esa orina y evita la cristalización. Pero si por el contrario estos mecanismos fallan, pues va a pasar todo lo contrario, valga pues como la redundancia, se va a presentar la cristalización de ese calcio y nos va a llevar entonces a un riesgo de nefrocalcinosis o a que se presente la nefrocalcinosis. ¿Qué pasa con los prematuros? Los prematuros son mucho más susceptibles y para entender esto, quiero recordarles también entonces las etapas claves de la nefrogénesis fetal. Vamos a ver que entre la semana 9 a la semana 10 de gestación se empieza la formación entonces de esas nefronas. Va a haber una formación exponencial entre la semana 20 a la semana 28 y finaliza en la semana 36. Entonces, los pacientes nacidos, antes de completar esa nefrogénesis, van a tener epitelios renales inmaduros que son más susceptibles para la unión a cristales. Lo otro es que esa nefrogénesis incompleta hace que haya una alta expresión de ozopontina e hialuronano, que son moléculas muy importantes para el desarrollo de la matriz y para el desarrollo también, pues como a nivel tubular, que van a estar entonces en aumento o como lo pongo ahí en la diapositiva, en alta expresión cuando tenemos una nefrogénesis incompleta. Y en estos pacientes es muy importante el uso de diuréticos, el diurético basa específicamente la furosemida, el uso de nutrición parenteral, también la exposición a medicamentos como la dexametasona, la cafeína y alteraciones metabólicas que hace que sean mucho más vulnerables y más adelante también lo vamos a entender un poquito mejor. Ahora hablemos de las causas. Entonces, tenemos 4 grandes grupos. Vamos a ir desarrollando de una manera práctica cada grupo para poder llegar a un enfoque mucho más preciso. Entonces, estos 4 grandes grupos los vamos a encontrar divididos en causas genéticas intrarrenales, causas genéticas extrarrenales, adquiridas y misceláneas. Cuando hablamos de las causas genéticas intrarrenales, ahí tenemos entonces que podemos encontrar patologías que me comprometen cualquier parte del túbulo. Entonces, a nivel del túbulo proximal, encontramos principalmente la enfermedad de Eden, el síndrome de Lowe, el raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria y el síndrome de Fanconi. A nivel de la asa de Henle podemos encontrar los síndromes de Bartter, la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria,
mutaciones del receptor de insulina. A nivel del túbulo distal, hipertensión hipercalcémica familiar, y a nivel del túbulo colector, la acidosis tubular renal distal, que es una de las principales causas que me lleva pues a una nefrocalcinosis. Cuando hablamos de las causas genéticas extrarrenales, acá encontramos dos grupos importantes, las enfermedades intestinales y la enfermedad de los huesos. En la enfermedad intestinal, principalmente el síndrome de Williams, y en la enfermedad de los huesos encontramos el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia infantil idiopática. Cuando hablamos de las causas adquiridas, tenemos principalmente la hipercalciuria, pero también podemos tener la oxaluria y la fosfaturia, y de los efectos tubulares adquiridos, podemos ver acá que la furosemida, como diurético pues de asa, es una de las causas importantes para generar entonces alteración y defecto en esos túbulos. Y misceláneas encontramos principalmente la amelogénesis imperfecta con nefrocalcinosis y el riñón esponjoso medular. Entonces, como podemos ver, las causas de nefrocalcinosis son multifactoriales, por eso quise traerles pues como este esquema más práctico, primero centrarnos en esas 4 causas grandes y de acuerdo a lo que encontremos entonces en la clínica, en los exámenes de laboratorio, en la historia tanto familiar como los antecedentes de ese paciente, pues poder identificar qué parte está alterada, cuál es su probable causa y guiar el tratamiento, el seguimiento y el pronóstico. Ahora entonces hablemos de las causas que vamos a encontrar más frecuente en la práctica clínica y que es muy importante que nos familiaricemos con cada una de ellas. Dentro de las causas genéticas intrarrenales, vamos a empezar entonces hablando específicamente de lo que pasa en el túbulo proximal y acá tenemos entonces la enfermedad de EN y la enfermedad de Lowe. Esta se caracteriza por una proteinuria de bajo peso molecular, principalmente se va a identificar la beta-2 microglobulina. Los pacientes van a desarrollar una hipercalciuria que es muy notable, pueden entonces progresar a una nefrocalcinosis medular, a raquitismo, y el diagnóstico se apoya principalmente en la historia familiar de detección, no solamente de la hipercalciuria, sino también de la proteinuria pues, de bajo peso molecular. Algo muy importante en estas dos patologías es que pueden progresar a una enfermedad renal crónica incluso desde un 30 a un 80% más o menos en la vida adulta. Y se ha sugerido que la disminución de la absorción de fosfato y proteína transportadora de vitamina D en el túbulo proximal conduce a aumentos secundarios en la síntesis de vitamina D3, lo que resulta no solamente en hipercalcemia, sino también en hipercalciuria. También a nivel del túbulo proximal encontramos entonces el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, está asociado a mutaciones autosómicas recesivas donde se altera el cotransportador de sodio-fosfato. Los pacientes con esta enfermedad pueden desarrollar entonces raquitismo, deformidades óseas, talla baja, debilidad muscular y dolor óseo. ¿Y por qué se caracteriza? Por una pérdida exagerada renal de fosfato y una elevación marcada de la 1-hidroxivitamina D, como respuesta a esa hipofosfatemia. Entonces, de forma secundaria aparece la hipercalciuria debido a un aumento también en la absorción gastrointestinal de fósforo y de calcio y a una disminución en la función de la hormona paratiroidea. Como consecuencia, esa hipercalciuria pues origina nefrocalcinosis y me puede llevar o puede progresar a una enfermedad renal crónica. El síndrome de Fanconi, entonces está causado por una mutación en el gen SLC2A2 que codifica el cotransportador de la glucosa GLUC2. Este es el responsable del transporte transcelular de glucosa en los enterocitos y también en las células del túbulo proximal renal. Entonces, las mutaciones patogénicas de este gen van a causar un trastorno en el almacenamiento de glucógeno que resulta de una disfunción del túbulo proximal y que finalmente me lleva a una presentación de hipercalciuria y de hiperfosfaturia. Ahora entonces hablemos de lo que pasa a nivel de la asa de Henle. Tenemos entonces principalmente el síndrome de Bartter, es una tubulopatía poco frecuente, perdedora de sal, que se caracteriza por poliuria, hipocalemia y una alcalosis metabólica hipoclorémica. Las mutaciones patogénicas de estos genes que codifican las proteínas del transporte en el asa de Henle, incluido ahí también entonces el cotransportador de sodio, potasio, 2-cloros, van a dar lugar a una disminución de la reabsorción de sodio, de potasio y de cloro. Y esto genera, pues, como el gradiente electroquímico que impulsa la reabsorción de calcio también se va a disminuir y me lleva a una hipercalciuria y al desarrollo posterior de una nefrocalcinosis. También tenemos en menos, como en menos prevalencia o menos proporción, podemos encontrar la hipomagnesemia familiar, que como su nombre pues, se da por mutaciones genéticas,
en proteínas como la claudina 16 y la claudina 19, y eso hace que se altere la absorción paracelular de calcio y de magnesio, que finalmente lleva a una hipercalciuria intensa. Y las mutaciones del receptor de insulina, como su nombre lo indica, pues van a ser mutaciones en esos receptores específicos para el transporte también de insulina, lo que me lleva a hipercalciuria y también entonces finalmente a una nefrocalcinosis. Estas dos en menor proporción se encuentran realmente pues como muy poco en la práctica clínica, pero también es importante tenerlas en cuenta. A nivel del túbulo distal y colector, encontramos entonces la hipertensión hiperclorémica familiar. Recordar entonces la importancia siempre de un buen interrogatorio y los antecedentes en ese paciente. Y acá vamos a encontrar que estos pacientes desarrollan hipertensión, hipercalemia, acidosis metabólica e hipercalciuria. Entonces es una manera práctica de poder sospecharla. Y la acidosis tubular renal distal, que como ya lo dije antes, en el esquema de las causas, es una patología muy frecuente que me lleva pues como al desarrollo de la nefrocalcinosis. Hay tres tipos, pero la que desarrolla principalmente, pues la que desarrolla nefrocalcinosis es la acidosis tubular renal distal, o sea, la tipo 1. Se caracteriza entonces por una alteración de la capacidad de los túbulos renales para reabsorber bicarbonato o excretar iones de hidrógeno. Y esto provoca una incapacidad para poder mantener el equilibrio ácido-base pues, en todo el organismo. Puede causar nefrocalcinosis incluso hasta un 80% a través de la hipercalciuria debido a una acidosis crónica, y eso hace que se altere la acidificación de la orina. Entonces, como muestro acá en el esquema, vamos a ver entonces con la X que está bien resaltada en rojo, lo que se produce es un daño específico en las células alfa intercaladas en el túbulo distal, y eso hace que haya una alteración o un fallo de esa bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Entonces, ¿qué pasa? Eso produce o eso reduce la capacidad renal para acidificar la orina, eleva entonces ese pH urinario, se asocia también con hipocalemia, y ese acúmulo de hidrogeniones que no pasan a la orina, pues se concentra a nivel de la sangre, y esos hidrogeniones se van a unir al bicarbonato, generan entonces CO2, y eso me induce a una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica crónica puede llevar a que el fosfato se libere del esqueleto para poder amortiguar toda esa cantidad de ácidos que están acumulados ahí en sangre, y ese calcio movilizado me va a generar hipercalciuria. Así como también esa acidosis metabólica aumenta la reabsorción en el túbulo proximal de citrato urinario y provoca hipocitraturia. Entonces, finalmente, pues los pacientes desarrollan hipercalciuria e hipocitraturia con un aumento importante para desarrollar entonces nefrocalcinosis. Dentro de las causas principales que vamos a encontrar entonces adquiridas, vamos a hablar de la hipercalciuria idiopática. Se define como la sobreexcreción renal de calcio a pesar de tener niveles séricos normales de calcio. Y vamos a encontrar tres tipos importantes, pues o se clasifican en tres tipos. Hipercalciuria tipo 1, que va a ser la absorción intestinal de calcio; la hipercalciuria tipo 2, que está mediada por la 1.25 hidroxivitamina D; y la hipercalciuria tipo 3, que va a tener una disminución de la reabsorción renal de fósforo. La pérdida de fosfato estimula también la activación de la vitamina D, que aumenta la absorción intestinal de calcio y la excreción urinaria de calcio. Y vamos a ver que la causa más común de esta hipercalciuria idiopática es el hiperparatiroidismo primario en un 32% de los casos. Ahora hablemos entonces de la hiperoxaluria. Cuando no existe anomalías fosfocálcicas, la primera causa que hay que pensar es en una hiperoxaluria primaria, o una oxalosis, también es conocida con este nombre. Podemos tener dos tipos: una hiperoxaluria entérica o la que es hereditaria. La entérica se da principalmente por un aumento en la ingesta o la sobreabsorción pues, de oxalatos en pacientes que tengan mala absorción de grasas. Y cuando hablamos entonces ya de la hiperoxaluria primaria o hereditaria, podemos tener ahí tipo 1, 2 y 3, es autosómica recesiva. Recordar que el oxalato es un producto final del metabolismo que se elimina por los riñones, y que cada vez hay más estudios donde nos hablan de que esos cristales de oxalato son también proinflamatorios. La hipocitraturia. El citrato es un inhibidor molecular de la formación de los cálculos renales, se une al calcio urinario libre y así reduce la sobresaturación de calcio. Esa hipocitraturia puede ser idiopática o especialmente asociada a una acidosis metabólica. Sin embargo, también se puede encontrar en pacientes con síndromes de mala absorción y pacientes también con hipocalemia.
Y a nivel de los defectos tubulares, entonces vamos a hablar de la furosemida, cómo la furosemida afecta la reabsorción de calcio. Entonces, la furosemida es un medicamento muy utilizado en nefrología, pero tiene muchos efectos adversos. Su mecanismo de acción es que bloquea el transportador de sodio potasio 2 cloros ubicado en el asa de Henle y eso me genera una inhibición de la reabsorción paracelular de calcio por disminución del gradiente electroquímico positivo en el lumen pues, tubular. Este gradiente es importante para la reabsorción pasiva de calcio a través de las uniones estrechas entre las células tubulares en el asa gruesa de Henle, y esa disminución de la reabsorción de calcio resulta en un aumento de la cantidad de calcio que va a llegar entonces a esos túbulos distales y que se va a excretar por la orina. Por eso entonces genera hipercalciuria. ¿En qué pensamos según el grupo etario? Entonces, si tenemos un paciente con un diagnóstico de nefrocalcinosis recién nacido o lactante, pues lo primero que tenemos que pensar son en causas iatrogénicas. Y cuando hablamos de las causas iatrogénicas, principalmente esos pacientes entonces recién nacidos pretérmino o de bajo peso o que nacieron con asfixia perinatal y que están con hospitalizaciones prolongadas en la unidad de cuidados intensivos neonatales y que están expuestos a uso de diuréticos de asa, la duración de la ventilación mecánica, la exposición a dexametasona, la exposición a nutrición parenteral, y ellos también desarrollan, principalmente los pacientes que se exponen a temperaturas bajas, pueden desarrollar una necrosis de la grasa cutánea que se da en estos pacientes que son sometidos a protocolo de hipotermia. También podemos encontrar entonces como causa importante en este grupo etario la acidosis tubular renal distal y la hiperoxaluria primaria. Y si el diagnóstico es en un niño más preescolar, un niño más grande, pues pensemos en acidosis tubular distal, en hiperoxaluria primaria y en hipercalciurias genéticas. Hay principalmente la enfermedad de EN, la hipomagnesemia con hipercalciuria familiar, también importante el raquitismo hipofosfatémico hipercalciúrico y otras causas idiopáticas. Las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Podemos encontrar entonces los síntomas de acuerdo a la disfunción, pues como de la nefrona distal. Entonces, en esos pacientes que se les diagnostica también una acidosis tubular renal, pues todas las causas de lo que acabé de explicar previamente que pasa en esa acidosis tubular renal. Y muy importante acá esclarecer que no solamente puede ser causa, sino que también puede ser consecuencia de la nefrocalcinosis. Estos pacientes también pueden tener entonces síntomas de diabetes insípida por la incapacidad o la alteración para concentrar la orina, entonces pueden tener poliuria, pueden tener nicturia, y también muy importante la intoxicación con vitamina D, que se puede dar principalmente en pacientes con intestino corto, que todo el tiempo pues están en tratamiento con suplencia nutricional. Y recordar o que tengamos muy presente que la nefrocalcinosis crónica y progresiva puede provocar una enfermedad renal crónica y todas las manifestaciones típicas. Entonces, ese paciente que empieza con alteración de la tasa de filtración glomerular, elevación de la creatinina, desequilibrio hidroelectrolítico y también muy importante, anemias entonces recurrentes. Vamos a hablar entonces del diagnóstico, como ya lo había dicho en los tipos, vamos a poder hacer el diagnóstico entonces de manera microscópica, observando los precipitados de calcio en el microscopio óptico del tejido renal, pero realmente pues esto no es lo más usual de la manera pues como diagnóstico de la nefrocalcinosis, siempre por lo general se va a hacer el diagnóstico de manera macroscópica, y ahí tenemos entonces la ecografía, la radiografía, la ecografía y la tomografía. La ecografía es más sensible que la radiografía simple, y la tomografía es más específica que la ecografía para el diagnóstico de nefrocalcinosis. Vamos a ver que cuando hablamos entonces de sensibilidad y especificidad y relacionamos entonces la ecografía con la tomografía, la sensibilidad de la ecografía es de un 85 a un 91% y la tomografía de un 86 a un 92%. Entonces podemos ver que la diferencia es solo de un 1%. Esto hace que la ecografía sea el método preferido para poder diagnosticar y monitorizar la nefrocalcinosis, no solamente por la disponibilidad, porque es mucho más económico y también pues porque vamos a tener menos radiación. Quiero mostrarles entonces en la ecografía cómo se ven, dado que esos depósitos de calcio se presentan con mayor frecuencia en la médula, la ecografía suele demostrar un aumento de la ecogenicidad de la médula renal. Pero hay algo muy importante acá y es resaltar que esa hiperecogenicidad no solamente se presenta en los pacientes con nefrocalcinosis, también la reportan o también se puede reportar
en pacientes que tengan una lesión renal aguda o pacientes que tengan enfermedad renal poliquística. Pero si hay algo que es patognomónico de la nefrocalcinosis es cuando los radiólogos lo reportan con un cono de sombra acústica. Entonces, si en la lectura se tiene que el paciente tiene o que se puede observar una hiperecogenicidad a nivel de la médula renal con cono de sombra acústica, ese paciente tiene nefrocalcinosis y no nos confunde con ninguno de los otros diagnósticos diferenciales. Tenemos entonces una clasificación ecográfica. Acá a veces los radiólogos no la reportan, pero pues obviamente nosotros conociéndola podemos clasificar y poder completar mucho más el diagnóstico. Hablamos entonces de grado 2, sin ecogenicidad, grado 1, ecogenicidad leve alrededor de los bordes de las pirámides medulares, el grado 2, ecogenicidad moderada alrededor y dentro de las pirámides, el grado 3, ecogenicidad severa de todas las pirámides. Dentro de los laboratorios, entonces, acá lo que vamos a pedir, entonces, de una manera muy completa para poder hacer el diagnóstico y guiar también ese tratamiento es un ionograma completo que incluya calcio, fósforo y magnesio, vitaminas, entonces vamos a pedir la 25-hidroxivitamina D y la 1.25-hidroxivitamina D, niveles entonces de hormona paratiroidea, ya entendimos fisiopatológicamente por qué es tan importante, y el uroanálisis, que es un examen básico, ahí vamos a poder medir el pH urinario, vamos a medir el calcio en la orina, los oxalatos en orina y vamos a medir la creatinina en orina. Y con esto podemos hacer los índices de relación de calcio-creatinuria y de oxalato-creatinuria. ¿Por qué son importantes estos índices o esta relación? Porque al dividir la concentración de la sustancia entre la concentración de la creatinina que se excreta a un ritmo relativamente constante, se obtiene una proporción que corrige la concentración urinaria. Entonces, esto hace que la estimación sea mucho más confiable de la cantidad real de la sustancia que está siendo excretada. Y se puede hacer pues índices con muchas cosas pues en relación a la creatinina. Y resalto entonces acá en negrilla los gases porque como ya lo he dicho previamente, la acidosis tubular renal distal es una de las principales causas de nefrocalcinosis, entonces tenemos que conocer cómo está esa parte del equilibrio ácido-base. La hipercalciuria se define como una excreción diaria de calcio superior a 4 miligramos, 0.1 milimol kilo al día, en 2 o 3 ocasiones. Si resulta imposible recolectar la orina en 24 horas porque ese paciente no tenga control de esfínteres, pues ahí se debe estudiar la relación de calcio-creatinina urinaria sin olvidar que disminuye con la edad. Y para eso les traigo entonces este esquema donde nos muestra las relaciones de calcio y de oxalato-creatinina urinaria según la función renal. Recordar entonces que va disminuyendo a medida que se aumenta la edad. Este es un esquema que quiero mostrarles de una manera práctica. Hay muchos esquemas, pero mostrarles pues como de una manera práctica. Si nosotros tenemos un diagnóstico de una nefrocalcinosis medular, pues miremos entonces la hipercalciuria y la hiperoxaluria. Si el paciente tiene hipercalciuria, entonces se puede clasificar o se pueden buscar dos cosas importantes. Sin hipercalemia y con hipercalcemia. Sin hipercalcemia, entonces, si el paciente tiene una alcalosis hipopotasémica, pensemos en un síndrome de Bartter. Si el paciente tiene hipercalciuria sin hipercalcemia, pero con una acidosis hiperclorémica, podemos pensar en una acidosis tubular distal. Y si tenemos un ionograma normal y lo que encontramos es proteinurias a nivel tubular o proteinurias en el uroanálisis, pues pensemos en enfermedad de EN, o si el paciente tiene una hipomagnesemia, pensar entonces en una hipercalciuria familiar hipomagnesémica o en una hipofosfatemia, pensar entonces en raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria e hipercalciuria idiopática o en una hipercalciuria iatrogénica, que ahí entran entonces de manera importante la furosemida, los esteroides y la vitamina D. Y si el paciente tiene una hipercalciuria con hipercalcemia, entonces pensamos principalmente en hipercalcemia iatrogénica secundaria a sobredosis de vitamina D, hiperparatiroidismo en niños mayores y en lactantes, síndrome de Williams e hipercalcemia infantil idiopática. Ahora hablemos del tratamiento y los objetivos principales del tratamiento son corregir la acidosis en el caso de una acidosis tubular renal distal y reducir la excreción urinaria de calcio y prevenir un mayor riesgo pues de calcificaciones. Entonces, la terapia alcalina oral, como el bicarbonato o el citrato de sodio oral, se utiliza para corregir la acidosis metabólica. La dosis promedio va a ser de 1.9 milequivalentes kilo día y se ajusta según el pH sanguíneo y según el pH urinario. El cloruro de potasio lo utilizamos pues si es necesario en pacientes para poder corregir la hipocalemia.
Los diuréticos tiazídicos, específicamente la hidroclorotiazida, se ha utilizado principalmente para tratar la hipercalciuria renal. Por eso es muy importante. Su mecanismo de acción principal implica la inhibición del cotransportador de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, y eso lo que hace es que disminuye la excreción urinaria de calcio. La dosis es de 1 miligramo por kilo, y acá entonces muy importante esos pacientes que tengan diurético de asa de manera prolongada, pues si su diagnóstico lo permite, poder cambiarlos a diuréticos tiazídicos, porque como lo acabo de decir, pues es importante para tratar esa hipercalciuria renal. Y si el paciente tiene una acidosis tubular renal distal tipo 1, en estos pacientes los riñones tienen dificultades para activar la vitamina D, lo que la suplementación, pues por lo que la suplementación activa con vitamina D en forma de calcitriol les mejora mucho más ese componente pues que tienen para la dificultad de activar la vitamina D, y las dosis va a ser de 20 a 40 nanogramos por kilo día. De las recomendaciones en la dieta, una ingesta nutricional debe ser monitoreada, pues la dieta nutricional debe ser monitoreada por nutricionistas especialistas. Acá entonces a los pacientes indicarles que deben de tomar líquidos abundantes de 2 a 3 litros al día para poder conseguir que tengamos gastos de 1.5 cc por kilo hora, y eso con el fin de evitar aumento en la concentración de la orina, que va a favorecer pues mucho más la cristalización. Si el paciente tiene una hipercalciuria, no es conveniente abusar de los lácteos, tampoco significa pues que haya que suspenderlos, pero los textos pues y las guías nos dicen que más o menos con 500 cc de leche se cubren las necesidades diarias de calcio en un niño, entonces no abusar de ellos. Debe tener una dieta hiposódica con un consumo de sal de 2 a 3 mil equivalentes kilo día. Los vegetales también tienen un efecto protector por su contenido de agua y magnesio, y en esos pacientes que se documenta una hiperoxaluria, limitar la ingesta de alimentos ricos en oxalato como el cacao, el té y la Coca-Cola. Hay unas metas de prevención de la progresión, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo lo vamos a documentar? Entonces, en ese paciente que yo le estoy haciendo seguimiento, pues vamos a hacer el cociente de calcio-creatinina, y si detectamos que ese paciente tiene una hipercalciuria o hipocitraturia, eso indica que la corrección, pues que estamos haciendo una corrección inadecuada de la acidosis. Entonces, nos puede ayudar para poder tomar decisiones si yo tengo que aumentarle la dosis al bicarbonato oral que está recibiendo ese paciente para poder tratar esa acidosis. Y es fundamental mantener los niveles de calcio urinario por debajo de 0.1 milimol o menos de 4 miligramos, de oxalato menos de 0.5 milimol y niveles de citrato urinario por encima de 1.5 milimol. Esto sería lo ideal, y si podemos lograr mantener estos valores en estos rangos, pues obviamente vamos a generar, pues, o vamos a llevar y a prevenir la progresión entonces finalmente de esa nefrocalcinosis. Pues ya está diagnosticada, pero por lo menos evitamos la progresión. ¿Cómo se hace el seguimiento en estos pacientes? Entonces, debemos pedirles gases venosos, debemos pedirle entonces buna y creatinina, electrolitos completos, potasio, sodio, cloro, fósforo y calcio cada 3 o 4 meses en lactantes y en niños pequeños, y cada 6 meses en niños mayores. Uroanálisis anual con determinación también para medir en orina la creatinina, el sodio, el potasio, el calcio y el citrato. La audiometría anual es muy necesaria también en los pacientes que tienen acidosis tubular renal distal tipo 1 debido al alto riesgo de pérdida auditiva, y la ecografía puede realizarse anualmente si el paciente está asintomático. Si el paciente está asintomático, pues podemos tener controles cada 3, cada 6 meses, dependiendo obviamente el diagnóstico del paciente. Y cuando hablamos entonces del pronóstico, la nefrocalcinosis en prematuros se resuelve de manera espontánea en un 66% a los 15 meses de edad, en el 85% a los 3 meses y en el 90% a los 7 años aproximadamente. El pronóstico que no lo va a marcar la función renal, entonces ahí haciendo pues como el cálculo de la tasa de filtración glomerular de acuerdo al rango normal para la edad, y se estima que en los pacientes que tienen nefrocalcinosis pueden tener entonces tasas de filtración glomerular disminuidas, incluso inferior a 85 cc por minuto. Cuando se habla del crecimiento renal, la evidencia actual sugiere que la nefrocalcinosis por sí sola no altera de forma independiente el crecimiento. La otra cosa muy importante es poder evaluar esa función tubular a nivel proximal, cómo está entonces la reabsorción tubular de fosfato, de glucosa y de proteinuria, que nos va a marcar también pronóstico, y a nivel distal, la osmolaridad urinaria y el equilibrio ácido-base. La hipertensión, vamos a ver entonces que no parece ser un factor de riesgo independiente, pero sí parece ser un factor de riesgo contribuyente, entonces siempre monitorizar la presión arterial en estos pacientes.
Ahora entonces, ¿qué nos trae la evidencia? Quise traerles este reporte de casos publicado en el 15 de junio del 2025, donde nos habla entonces de dos neonatos que presentaron hipercalcemia, necrosis grasa subcutánea y nefrocalcinosis, pues dos neonatos que fueron sometidos a hipotermia terapéutica. Como les explicaba anteriormente, la necrosis de la grasa subcutánea, que se da principalmente secundario a protocolo de hipotermia en esos pacientes con diagnóstico de asfixia perinatal, hace que esa exposición al frío a temperaturas bajas genere como una liberación de ácidos grasos y se combina con el calcio presente en el tejido subcutáneo. Entonces, este proceso, que se llama como saponificación, hace que haya una cantidad significativa de calcio que se pueda movilizar desde la grasa necrótica hacia la circulación sanguínea y genere hipercalcemia. Y la otra cosa importante es que pues el diagnóstico de asfixia perinatal de un paciente que por lo general va a ser recién nacido pretérmino, que está con una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, pues muchos de ellos generan o presentan función renal alterada, alteración de el equilibrio ácido-base y también pues una nefrogénesis incompleta en esos pacientes recién nacidos pretérmino y el uso prolongado de furosemida. Entonces, dos casos muy importantes documentados pues recientemente de un desarrollo de nefrocalcinosis. También tenemos entonces un caso en lactantes. Este es un reporte de casos también de una sobreedificación de vitamina D. Recordemos que la vitamina D es una vitamina lipofílica muy importante que participa en la homeostasis del calcio y el metabolismo óseo, y que por esta razón, pues el consenso internacional de la ingesta dietética recomienda la vitamina D para niños menores de 12 meses que tienen pues como déficit en esa vitamina, y la dosis es de 400 unidades al día. ¿Qué tenemos entonces? Este caso lo reportaron, fue una lactante que presentó nefrocalcinosis secundaria a una dosis excesiva de vitamina D, que finalmente por esa sobredosis pues se generó una hipercalcemia e hipercalciuria y desarrolló una nefrocalcinosis. Esto se presentó porque el pediatra de la consulta le mandó el suplemento y los padres al comprar el frasquito pues del suplemento de vitamina D tenía las indicaciones pues son una concentración diferente a lo que había formulado el médico y los padres dieron entonces este medicamento sobredosificado por 7 meses. ¿Qué pasó con esta niña? Ingresa a urgencias con un calcio ionizado alto, una hormona paratiroidea que estaba suprimida, una función renal conservada y una ecografía renal con presencia de focos hiperecogénicos típicos en las pirámides medulares indicativos de nefrocalcinosis. La hospitalizan, empiezan entonces el manejo con hidratación intravenosa para estimular la diuresis, diurético tiacídico a dosis de 1 miligramo por kilo día para reducir la hipercalciuria, citrato de potasio oral, dieta baja en calcio y se suspendió obviamente la suplementación con vitamina D. Se estabiliza, le dan de alta y luego entonces empiezan el seguimiento ambulatorio. El artículo nos trae un seguimiento por 6 meses. En esta gráfica quiero mostrar entonces cómo desciende esa relación de calcio-creatinina en ese rango pues de 6 meses y cómo es el seguimiento ecográfico. En la imagen arriba al lado derecho, donde documentan entonces o la gráfica de la A, que es del 2023, de junio del 2023, podemos encontrar la hiperecogenicidad marcada en esas pirámides renales, y la última, que es la imagen D, ya del 2024, nos muestra que hay una gran mejoría y disminución entonces de ese grado de nefrocalcinosis por el seguimiento ecográfico. Y ahora en preescolares, entonces les traigo este artículo publicado en octubre del 2023 sobre los resultados clínicos de la nefrocalcinosis en niños en edad preescolar asociado entre la mejoría de nefrocalcinosis y la función renal a largo plazo. Me pareció un artículo muy importante porque es el estudio más grande que se ha hecho de seguimiento retrospectivo de nefrocalcinosis. Estudiaron entonces la población de niños entre los 2 y los 5 años con diagnóstico de nefrocalcinosis, fue un total de 67 niños, y lo que ellos hicieron fue un seguimiento desde el 2004 hasta el 2021. Los diagnósticos entonces o las causas entonces de esa nefrocalcinosis, ellos incluyeron entonces prematuridad, trastornos tubulares y otras causas adquiridas. El 86% de estos pacientes eran completamente asintomáticos y el resto presentaron hematuria pues como síntoma inicial. La intervención, lo que ellos querían evaluar era si la nefrocalcinosis presentaba mejoría en cuanto a la resolución o disminución de la severidad durante el seguimiento, y la evaluación de los resultados en cuanto a la función renal, principalmente con tasa de filtración glomerular y con creatinina. Entonces, evaluaron seguimiento ecográfico renal,
la punción glomerular calculada por la fórmula de Schwartz, la calciuria, que se calculó utilizando la relación de calcio-creatinina, y acá en rojito les quiero resaltar entonces y recordar nuevamente que cada paciente, de acuerdo a la edad, tiene un valor diferente de relación de calcio-creatinina. ¿Cuáles son entonces finalmente pues como los resultados? Acá en esta gráfica ellos lo que hicieron entonces fue que esas tres causas grandes que llevaron a nefrocalcinosis, la prematuridad, los desórdenes tubulares y las causas adquiridas, hicieron entonces un cálculo de tasa de filtración glomerular al diagnóstico y un cálculo al final de la última cita de control, y compararon entonces si había como un cambio significativo en la tasa de filtración glomerular. En esta imagen lo que quiero mostrarles es que vemos que no hay ninguna P significativa, entonces no se obtuvo pues como cambios importantes en la tasa de filtración glomerular en cuanto al seguimiento. En el porcentaje de hipercalciuria lo podemos ver representado entonces con las barras en negrilla, que fue el porcentaje con el que ingresaron al momento del diagnóstico, y las barras que están delineadas fue la mejoría entonces de ese porcentaje de hipercalciuria que presentaron estos pacientes al seguimiento. Y finalmente, los grados de nefrocalcinosis, que está documentado obviamente por ese seguimiento ecográfico, y acá quiero entonces resaltarles que cuando hablamos de las causas entonces de nefrocalcinosis secundario, pues como a prematuridad, vemos que para el momento del diagnóstico solamente se tenía grado 1 y grado 0, y para el momento final del seguimiento ya habían pacientes que habían desarrollado una nefrocalcinosis grado 3. En los desórdenes tubulares también se aumentó mucho más entonces ese porcentaje de grado 3, y en las otras causas pues adquiridas sí mejoró un poco ese porcentaje a nivel pues como de pasar teníamos un porcentaje más o menos como en un 85% al momento del diagnóstico grado 3, y se presenta una mejoría más o menos de un 10% para ese grado 3. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de ellos? Que los pacientes sin mejoría en el grado de nefrocalcinosis mostraron una disminución de la tasa de filtración glomerular de 98 a 87 milímetros minuto. Lo que quiere decir que de acuerdo, o sea, que esa tasa de filtración glomerular se altera si aumenta ese grado de nefrocalcinosis, y por eso es tan importante el seguimiento ecográfico. La función renal a largo plazo en niños con nefrocalcinosis depende de la mejoría, evidentemente, pues del grado de la nefrocalcinosis. Y ya como conclusiones, entonces, la nefrocalcinosis es una complicación común observada en neonatos, especialmente en prematuros, pero también se puede documentar en lactantes y en preescolares. La etiología de la nefrocalcinosis es multifactorial, incluye entonces factores metabólicos, nutricionales y iatrogénicos. Acá resaltar entonces en iatrogénicos, recordar siempre la furosemida. La nefrocalcinosis puede ser la manifestación de un proceso patológico genético subyacente que puede ser intervenido, y por lo tanto justifica una evaluación sistemática basada en una adecuada historia clínica, un examen físico completo y unas pruebas de laboratorio para la detección. Y a menudo resuelve con el tiempo, pero siempre recordar que estos pacientes pueden progresar a una enfermedad renal crónica, por eso la importancia de un diagnóstico preciso, un tratamiento dirigido y de tener en cuenta esas metas entonces de laboratorio para evitar la progresión. Muchísimas gracias, esto era lo que les teníamos para hoy. Quedo muy atenta a preguntas y a comentarios. Bueno, doctora Natalia, muchísimas gracias por tu presentación. Ahí levantó la mano la doctora Ana María, adelante. Hola, muy buenos días. No, era para felicitar a Natalia. Me parece que fue una revisión súper exhaustiva. Revisaste muchos artículos, sacaste información valiosa de cada artículo, y me parece que es un tema complejo, denso, que uno no se acostumbra como en pediatría o de estudiante a revisar, y mira que tiene demasiadas implicaciones, y lo abordaste primero de una manera muy completa y muy organizada, y segundo, de una manera muy integral, enfocando a los niños, enfocando a los neonatos, que todos están involucrados. Y mira que ahorita en la rotación por todas partes tenemos nefrocalcinosis. Entonces, Nati, te felicito, me parece que fue muy, muy buena tu exposición y estudiaste demasiado para ella, te fue muy bien. Profe, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer varios comentarios. Nati, nosotros usualmente llegamos al diagnóstico de nefrocalcinosis cuando sospechamos una cirrosis tubular renal y hacemos ecografía buscando
justamente pues esta patología, o llegamos a ese diagnóstico casi como un hallazgo incidental en una ecografía que se puede hacer por diferentes razones. Eso es como lo más común que uno ve en la práctica clínica. Pero tú bien mencionaste que hay varias situaciones en las cuales un paciente puede tener nefrocalcinosis. Eso nos invita entonces a tal vez hacer una búsqueda un poquito más exhaustiva. Por ejemplo, pacientes cardiópatas que veamos que tienen uso crónico de diurético de asa, deberíamos hacer un tamizaje. Pacientes con deformidades óseas, ¿cierto?, en los cuales uno les empieza a hacer estudios, de pronto por un raquitismo, la ecografía debería también hacer parte de esos estudios que hiciéramos. Pacientes con intestino corto, falla intestinal, que tienen suplencia crónica de vitamina D, también deberíamos hacer una búsqueda, digamos, un poco más activa, porque como tú bien lo mencionaste, no es que haya aumentado la prevalencia, sino que cada vez, digamos, estamos más concientizados en su búsqueda y por eso cada vez hacemos más diagnósticos. Lo segundo es que cuando vamos a pedir una ecografía, y esto es muy importante, uno siempre tiene que tratar de ayudarle al radiólogo a hacer bien su trabajo. Entonces, digamos, para detectar nefrocalcinosis se necesita utilizar un transductor diferente que tienen todos los ecógrafos, un transductor lineal. Si usted no le dice al radiólogo específicamente que le busque la nefrocalcinosis, él no hace esa tarea de utilizar un transductor diferente y puede que se le pasen muchos casos de nefrocalcinosis. Entonces, siempre hay que poner en la impresión diagnóstica o porque lo vamos a pedir, favor, buscar nefrocalcinosis, porque de esta manera él va a utilizar un transductor diferente. Y finalmente, con respecto al tratamiento, en la mayoría de los casos que yo he visto de nefrocalcinosis han sido por acceso tubular renal distal, ¿cierto? Entonces, tú mencionaste que hay dos posibilidades de tratamiento, por un lado el bicarbonato o el citrato. Pues en principio, obviamente hay que mejorar la acidosis metabólica, pero específicamente en los pacientes con ATR tipo 1 se prefiere el uso de citrato porque además de que el citrato se va a convertir en bicarbonato una vez ingiere y le vas a corregir la acidosis, el citrato nos va a inhibir esa cristalización del calcio, es decir, me va a mejorar la nefrocalcinosis. Y es importante saberlo, porque va a ser superior el beneficio del citrato por encima del bicarbonato en este tipo de pacientes. La nefrocalcinosis es una condición que se puede mejorar, puede revertir en el tiempo. Por eso muchas veces es importante que el radiólogo le reporte a uno la severidad de la nefrocalcinosis, ¿cierto? Si yo he visto casos de nefrocalcinosis grave o severa o grado 3 y que con un buen tratamiento empiezan a revertir, empiezan a mejorar. No he visto nunca que desaparezca completamente en casos, por ejemplo, de una grave que desaparezca, no. O sea, hay algunas leves que se autolimitan y mejoran, como tú lo mencionas, y porcentajes importantes. Pero mira que tú mencionaste hasta casi 10 años, o sea, es un tiempo largo, eso nos invita a ser un poquito pacientes con respecto a la desaparición o la mejoría. Tenemos una dificultad aquí en la clínica y creo que es una oportunidad mejor, y es que nosotros no tenemos codificado ningún tipo de citrato. Entonces, en los niños más pequeños deberíamos utilizar citrato de potasio o la solución de Scholz, que es una mezcla de citrato de potasio con ácido cítrico. Hay que hacerle MIPRES, pero está codificado en el MIPRES, pero nuestro avance no lo tenemos modificado, no lo tenemos incluido, así que creo que hay que hacerlo. Igual que con el citrato de potasio en tabletas, que vienen tabletas de 1080 miligramos, tampoco la tenemos codificado. Entonces creo que es una oportunidad, digamos, para incluir en nuestro VAEMECUM y tener esos medicamentos que, por lo menos el citrato de potasio está incluido en el POS. O sea, eso no es pues un medicamento muy extraño. La solución de citratos, sí hay que generarle MIPRES, hay que, obviamente como es una solución, hay que prepararla, pero bueno, yo creo que tenemos que llegar también a eso porque ya en muchas instituciones de la ciudad los tienen ya codificados. Bueno, eso era lo que como que quería comentar. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta. Veo todavía levantada la manito de Ana María. No sé si quiere hacer una segunda intervención o fue que la dejó arriba. Ah, no, ya la bajó. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para la doctora? Claro, buenos días. No, muchas felicitar a gracias. Natalia porque fue muy completa la revisión, me gustó mucho. Gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos su participación. Gracias nuevamente, Natalia, por tu presentación. Y bueno, aquí les estaremos viendo por lo menos una vez al mes para que revisemos temas relacionados con nefrología pediátrica. Muchas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias, Natalia.